Colombianos, tras candente debate en el Senado se aprobó la reforma tributaria de Gustavo Petro. Estos son los nuevos impuestos para los colombianos. Sin impuesto para las iglesias y el hundimiento de otras iniciativas con cárcel para los evasores, sin tributo al pan ni al bocadillo, los senadores le dieron el aval a la reforma tributaria en plenaria. Al filo de la medianoche, en un candente y extenso debate del Senado de la República, aprobó la reforma tributaria de Gustavo Petro. En la jornada, que se extendió por 15 horas, hubo de todo. Se presentaron peloteras, ánimos exaltados, euforia en la oratoria, insultos, apoyos, mensajes de protesta, atuendos que pretendieron sentar una posición a favor o en contra. Al final se llevó a cabo la votación y la aprobación en el Senado del paquete que transforma la manera de pagar impuestos en Colombia, mientras que en la Cámara de Representantes suspendió la sesión con parte de la tarea hecha. Y pues desde ya los colombianos tendrán que irse preparando para el nuevo esquema de tributación que quedó en la reforma tributaria aprobada, en la que están un impuesto al patrimonio, modificaciones a la tributación de los dividendos, pago de impuesto de renta con tarifa más alta a personas naturales con más de 10 millones de ingresos mensuales, impuestos a los hidrocarburos, sobretasa en el impuesto de renta al sector financiero y las electrificadoras, impuestos saludables, eliminación o disminución de beneficios tributarios, tanto para personas como sectores, entre otras medidas. Durante el debate se estableció que las iglesias no tendrán un impuesto como lo había propuesto el proyecto desde su texto original. Una iniciativa presentada por la oposición pidió el hundimiento del artículo. Así lo hicieron con 59 votos por su eliminación. El articulado en su mayoría se votó en bloque, pero las propuestas más álgidas quedaron para el final, enredando el debate que lo extendieron hasta casi medianoche. Por otro lado, uno de los protagonistas fue el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien formó pataleta con Roy Barreras. A continuación, vemos su intervención. Gracias, presidente. Quisiera pedirle el favor al ministro que si me atiende esta intervención. Voy a esperar hasta que el ministro atienda mi intervención. Ministro. Presidente, le pido a usted el favor, presidente Roy Barreras. Aquí, le pido el favor que me ayude, que el ministro me pueda atender. Presidente. Que si por favor el ministro y el grupo de asesores me permiten dirigirme a él estos 3 minutos. Diríjase con mucho gusto. Ministro, yo genuinamente en público y en privado he hablado bien de usted. El Partido Centro Democrático reconoce que a pesar de las dificultades de este gobierno, usted es un hombre valioso para el gobierno. Hemos agradecido los espacios que usted nos ha dado como bancada de oposición. En las reuniones de bancada lo he mencionado y lo dije aquí en la ponencia. Agradecí que usted aceptó algunas de las posturas de este partido en cabeza de Oscar Darío Pérez y yo. Hace unos días, en una última reunión de ponentes, me dirigí a usted. Lo vi amplio, conciliadora, receptivo, incluso con algunas proposiciones que gracias a las denuncias que hemos hecho, hoy empiezan a circular en los pupitres, como sacar el pan de la reforma, los lácteos, incluso el cacao. Con respecto al impuesto de los productores del pan, se logró sacar de la reforma tributaria este impuesto. Sin embargo, ahora se están peleando los créditos de quién fue el que propuso esto y por gracias a quién o a qué partido fue que se dio este retiro de este impuesto. Porque Alianza Verde se está dando créditos y aquí los señores del Centro Democrático también están ejerciendo ese crédito. Hace poco, perdón señor, el que está aquí al frente, si me ayuda este asesor. Hace pocos minutos me acerco con el ministro con unas proposiciones en ese sentido y usted, ministro, me recibe con un grito y con una agresión. Yo no esperaba de usted recibir ese tipo de agresiones. Y tal vez usted podrá gritar en otros lugares, a otros congresistas que así lo reciban, a los de su bancada, en su casa, en cualquier parte, pero yo a usted le pido que usted a mí no me grite ni me agreda de esa manera. Yo lo respeto y lo seguiré respetando, pero le pido a usted que a mí también lo haga porque yo lo he tratado desde la oposición con lealtad. Y le pido que así sea porque entonces usted me responde a mí que no, que a mí no me firma una sola proposición más, así esté de acuerdo, porque yo voy a votar en contra. Bueno, si ese es el talante que usted va a empezar a ejercer ahora, pues yo lo entenderé, pero me extraña de una persona como usted, y más en la manera que lo hizo, en el tono que lo hizo, y la agresión que recibí por parte suya. Y dicho eso,
Tengo que decirle, presidente, ahora cuando entremos a la votación, tengo una proposición firmada por todos los miembros del partido para votar independientemente todos los articulados que quiero someter a votación, también dejando claro y constancia que es una prerrogativa. Los congresistas podemos pedir que se vote por separado los artículos que queramos, y queremos que se vote cada uno independiente, porque ya lo decía el senador. Miren a continuación el berrinche que hace el senador Miguel Uribe, que siempre le dieron oportunidad y espacio para lograr todas estas que le dieron siempre el espacio para que diera todas sus proposiciones frente a esta reforma tributaria, y no era suficiente para el señor. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Sus 3 minutos acordados, usted ya habló 22 minutos. Le ofrezco el minuto que le falta con mucho gusto. Ser así, tampoco. ¿No quiere el minuto? Gracias. Con mucho gusto. Lo que no quiero es que usted me pase por encima de esa manera. Prepara después quiero terminar diciendo el senador Wilson Arias. Tiene la palabra el senador Miguel Uribe. En el minuto que tengo, quiero decir que yo estoy de acuerdo con el senador Chacón. Y yo le quiero pedir al favor al ministro también que nos explique por qué, si quitamos el impuesto a las pensiones por el esfuerzo de varios de los partidos aquí, se mantuvo una exención que, según Vargas Lleras, en un hilo de tweets, nos dice que pensiones que como usted podría tener quedan exentas. Entonces yo quisiera saber por qué ese artículo creo que hay que votarlo independiente, y creo que usted también debe dar una explicación para responderle a Germán Vargas y al país. Dicho eso, aquí no nos van a callar ni a gritos ni a agresiones, y vamos a hacer todo lo contrario a lo que ustedes han estado acostumbrados a hacernos a nosotros cuando han sido oposición. Gracias, presidente. Con mucho gusto, el senador Wilson. Bueno, definitivamente aquí Miguel Uribe viene con su teatro, viene con su victimización frente a hacer oposición, señores. Pues resulta que el senador Inti Asprilla le cantó la tabla a Miguel Uribe. Ustedes recuerdan cuando este señor hizo parte del gobierno de Peñalosa y donde perseguía pues a los más necesitados, a los vendedores ambulantes, y ahora pues predica que ayuda a los pobres y a los más humildes. Puro populismo, pues con el retiro del impuesto a las pensiones más altas, los beneficiados fueron los más poderosos, porque la mayoría no se ganan una pensión de más de 15 millones de pesos, que fue el impuesto que quitaron. Aquí no ayudó a los más pobres ni a los más humildes. Vamos a escuchar la intervención de Inti Asprilla y miren cómo le canta la tabla a este señor Miguel Uribe, que es un niño rico. A los colombianos les pregunto, y les pido de antemano disculpas por el tono de mi voz, ¿ustedes ganan más de 5.000 millones de pesos? ¿Ustedes ganan más de 25 millones mensuales, como ha dicho el senador de la oposición Miguel Uribe? Esta reforma tributaria busca que las personas que tienen más ingresos en el país contribuyan a solucionar un problema estructural que tenemos, y es la ausencia de un sistema tributario progresivo. Se ha querido también decir que esta reforma tributaria busca generar hambre. Nada más falso. La base de la reforma tributaria es que los sectores que han extraído riqueza por décadas de nuestro país empiecen a pagar. La base de la reforma tributaria es que aquellas personas que han evadido impuestos por más de 5.000 millones de pesos al año empiecen a pagar. Una gota de sentido común a todos los colombianos. ¿Creen ustedes que la bancada de Iván Duque y la bancada de Germán Vargas Lleras va a defender a los sectores populares colombianos? ¿Lo creen ustedes siquiera? Así que el apoyo por parte mío y de la inmensa mayoría de nuestro partido a esta reforma tributaria. A los colombianos, decirles que por favor no caigan en las noticias falsas que han tratado de expandir en redes sociales con la anuencia de algunos medios de comunicación a aquellos grandes ricos de este país, que por fin le llegó la hora. Y aprovechando que Miguel Uribe aquí una réplica, también causó un poco de grima ver a quien golpeaba y maltrataba a los vendedores informales en la ciudad de Bogotá bajo el gobierno de Peñalosa, decir que por favor que el ministro de Hacienda no lo grite. Muchas gracias.
tremendas pullas que le lanza aquí el senador Inti Asprilla al senador Miguel Uribe. Y todo para decirle que no mienta más, que no utilicen los medios para decir más mentiras y que esta reforma tributaria afecta a los más pobres y a los más humildes, cuando realmente se le va a cobrar más impuestos a los más ricos. Lo que pasa es que el señor Uribe no quiere pagar impuestos, ni los más ricos quieren pagar impuestos. Por eso utilizan los medios prepago de los cuales los empresarios son dueños. El señor Gilinski con Semana no quiere pagar impuestos. El señor Sarmiento Angulo con El Tiempo tampoco quiere pagar impuestos. Entonces, como se dan cuenta, los más poderosos son los dueños de los medios de comunicación tradicionales, en los cuales buscan es presuntamente manipular la información y hacer viral noticias que mienten y que generan confusión en los colombianos. Vamos a ver la réplica de Miguel Uribe, que le gusta provocar a los senadores del partido de gobierno. Todo el derecho del senador Miguel Uribe Turbay a su moción de réplica, de manera que le ofrezco la réplica al senador Miguel Uribe, que fue mencionado con nombre propio. Con mucho gusto, senador. Y les reitero que cada vez que hagan eso, prolongan el debate innecesariamente. Senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Colegas, yo comienzo diciéndoles a ustedes y a los colombianos que ni mi familia ni yo nos hemos beneficiado de la tragedia de los más pobres. Nunca hemos hecho negocio la tragedia de las personas más pobres como otros hacen en Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Esos son los que senador la tragedia de los más pobres. Senador Inti, si usted sigue en esa condición, senador Inti Asprilla, le ruego de moderación. Está alterando el debate. Mire la risita del senador Miguel Uribe, que le gusta provocar a los senadores. Su señoría, si usted sigue en esa condición, le toca suspender el debate hasta que usted resuelva su problema personal. Le ruego silencio, senador Inti Asprilla. Inicie de nuevo, senador Miguel Uribe, porque fue interrumpido. Sus 3 minutos, con mucho gusto. Gracias, presidente. Yo no, ni mi familia, nos hemos enriquecido de la tragedia de los más pobres de Bogotá, en Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolívar, como otros sí lo han hecho. Y son esas tragedias los que les enriquecen los bolsillos y los traen aquí. Segundo, yo le quiero decir aquí a todos los congresistas y a los colombianos que me ven, yo he defendido aquí, frente a esta reforma tributaria, a las personas de menores ingresos. He dado datos, información, he planteado argumentos. Y me han querido descontextualizar, pero a mí no me importa. Así ganaron la presidencia, con mentiras y marrullas. Y así quieren desestimar los argumentos de la oposición. No les gusta que les diga uno las cosas en la cara. Y le quiero decir, esta reforma tributaria golpea a las personas de menores ingresos. Y a la clase media, claro. Y la clase media será la gente que ustedes quieran poner que se gane 600.000, 1.000.000, 2, 3, los que ustedes consideren. Pero lo que yo había planteado y he planteado es que es regresiva en todos los segmentos. A las personas de menos de 165.000 pesos, esta reforma tributaria les va a aumentar el costo de impuestos en 5%, mientras que los que ganan 500 millones solamente aumentarán en 0.8%. Llamen eso como quieran, pero lo que es que a las personas más pobres los van a gravar. Y adicionalmente, senador Garcés, ¿será que los ricos son los únicos que comen pan? ¿Será que los ricos son los únicos que toman leche? ¿Serán? ¿Y será que si golpean a las empresas los que pierden son los ricos? No, son las personas más pobres, los que necesitan un trabajo o emprender y los que necesitan alimentación. Pero a este gobierno, quienes lo acompañan en esa bancada radical y sectaria, a esos les gusta. Continúe, senador Miguel. Se prepara el senador Alex Flores. A esos mismos de este gobierno les gusta que los pobres sufran, porque mientras los pobres sufren, ellos se enriquecen, compran ferragamo, viajan por el mundo entero y vienen aquí a darse los defensores de las clases populares. Aquí yo no soy hipócrita y yo no le estoy pidiendo nada al Estado. Yo lo que estoy diciendo es que esta reforma tributaria va a aumentar el desempleo, la pobreza, la inflación, la misma crisis que muchos de los que aquí se rasgan las vestiduras provocaron con los disturbios y la violencia, y que hoy no van a ser capaces de solucionar, y seremos nosotros los que vamos a promover una nueva alternativa de futuro de bienestar para Colombia, y pronto ustedes serán la minoría. Nosotros representamos esa mayoría en Colombia y aquí en el Senado seremos pronto también mayoría. Así que a mí no me duelen los insultos de un pobre resentido. Bastante fuertes las palabras del senador Miguel Uribe,
que le dolió que le dijeran que cuando era funcionario del gobierno de Peñalosa en la alcaldía de Bogotá, pues él sí perseguía a los vendedores ambulantes de una forma pues grotesca con la autoridad. ¿Se dan cuenta, colombianos, cómo van sacando las uñas estos senadores de la oposición y del Centro Democrático? Ahí está el senador Miguel Uribe. Ustedes, colombianos, ¿qué opinan de esta reacción de Inti Asprilla y también de Miguel Uribe? Realmente candente este debate de la reforma tributaria. En relación con propuestas de eliminación de artículos dentro de las proposiciones que hicieron algunos parlamentarios con varias firmas de respaldo, principalmente de integrantes del Centro Democrático, estuvo la de quitar de la reforma tributaria la medida que busca cobrarle impuestos en Colombia a empresas con las plataformas que prestan su servicio a través de la nube. Debido a la fuerte controversia que generaba la medida, intervino el ministro del Interior, Alfonso Prada, para ofrecer una solución mediadora, una transición para iniciar el cobro de este impuesto. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de este debate que se calentó entre estos senadores de la oposición y del partido de gobierno? Por un lado, el señor Miguel Uribe hizo pataleta porque no le daban la palabra, pero se le atendió en las proposiciones que tuvo para modificar algunos artículos de la reforma y a él no le era suficiente este tiempo. También qué piensan del enfrentamiento que tuvo con el senador Inti Asprilla y pues todo lo que se dijeron.